Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Candidato, Candidata. ¿Quién es usted? Hombres y mujeres, candidatos y candidatas, se develan con el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo. Se los anticipaba en Buenos Días Región, que nos íbamos a trasladar de set. Estamos en el set B de Polar Comunicaciones y sus distintas plataformas para compartir en esta jornada de día martes 9 de marzo, con el candidato a gobernador en representación del Partido Comunista, Dalibor Eterovich Díaz. Hace tiempo que andábamos tras Dalibor Eterovich, queríamos saber primero cómo lo ha tratado la pandemia, cómo ha pasado este periodo complicado, difícil, para todos, para tantos, y lo vemos bien, y aquí lo tenemos, para hablar de política contingente, para hablar de su candidatura, para hablar sobre la mirada de región y la mirada de país que se tiene desde Punta Arenas y que la tiene en este caso específico Dalibor Eterovich. Dalibor, bienvenido, candidato, candidata, ¿quién es usted? Es el nombre del programa. ¿Para qué te voy a preguntar de la vida cuando ya nos conocemos? Entremos al terreno político, pero ante todo, muy bienvenido Dalibor Eterovich. Gracias, Vladimiro, muchas gracias por la invitación. Efectivamente no habíamos podido coincidir por temas laborales, nos faltan problemas, pero estamos aquí. Bien nos ha tratado la vida, diría yo, dentro de todo, en pandemia, como tú bien dices, con problemas, con situaciones complejas. La vida cambió en el último tiempo en muchos ámbitos, pero ahí estamos dando la batalla y efectivamente, además, llevando adelante esta candidatura del Partido Comunista a gobernador, esta candidatura del Frente Amplio también, apoyando a Arturo Díaz, apoyando a nuestros candidatos y candidatas a concejales, a constituyentes. ¿Quiénes están en la alianza para apoyar la candidatura de gobernador regional? En la alianza particularmente, obviamente que es el Partido Comunista, más el Frente Amplio hoy día, con Convergencia Social y las fuerzas que se representan a través del Frente Amplio en Magallanes, digamos. Que fuimos las fuerzas que en el fondo apoyamos a Arturo para esta primaria municipal. ¿Inicialmente no estaba el Partido Regionalista Verde también en el pacto? No, porque lo que ocurrió ahí es que había una conversación inicial entre el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde, a nivel nacional incluso. Acá en Magallanes no logran constituirse nunca como partido, pretendieron obviamente tener candidaturas, comprometieron candidaturas incluso a concejales, cosa que lamentablemente no ocurrió. Por lo tanto las listas nuestras, porque el pacto era municipal con ellos, las listas no prosperaron y finalmente no llegaron con ningún candidato en Magallanes a concejal, ni en Punta Arenas, ni en Natales, ni en Porvenir, mucho menos en las otras comunas. Entonces, la verdad es que ese pacto finalmente quedó ahí en términos políticos, no prosperó. Dalibor, antes de entrar a conocer tu mirada sobre la región, quiero saber, la gente se pregunta, en primera instancia tu nombre no apareció entre los candidatos a gobernador regional. Entiendo que hubo dificultades con la cuenta bancaria donde son depositados los recursos, ¿no? Y el CERVEL cuestionó aquello y por eso tu nombre se puso entre signo de interrogación. ¿Ha sido oficializada definitivamente o oficializado tu nombre como candidato a gobernador en la región de Magallanes y Antártica Chilena? Claro, increíblemente hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo objetados, no fuimos validados por el CERVEL. El CERVEL emitió una resolución donde cuestiona nuestra candidatura porque no habríamos presentado precisamente esta autorización para abrir la cuenta bancaria, cosa que nosotros apelamos porque era falsa. Contábamos con todos los respaldos de que sí la presentamos. Es más, la prueba de aquello es que posteriormente el propio Banco del Estado, la sucursal de Avenida Frey, en el mall, nos llama y nos escribe un correo a través de su ejecutiva para decirnos que está disponible la cuenta del CERVEL, que obviamente no la pedí yo personalmente, el banco no me va a entregar a mí eso, lo hace el CERVEL a través del documento que corresponde. Por lo tanto, retiramos el plástico, tenemos la cuenta abierta con clave, está activa,
Y aún así, los tribunales electorales manifestaron que nosotros no podemos inscribir la candidatura porque el CERVEL dice que nos faltaba ese documento. Entonces estamos en tierra de nadie porque, por un lado, los tribunales votaron, los tribunales electorales, ¿no? Sancionaron en función de lo que les dijo el CERVEL. Pero el CERVEL... Esto prácticamente a un mes de la elección. Exacto. Y hoy día el CERVEL no tiene la estatura para establecer que se equivocaron, que algo pasó, no sé si en el sistema computacional, no sé si hubo una funcionaria acá o funcionario acá en Magallanes o en Santiago o dónde, que me incorpora a mí en un listado de candidatos rechazados cuando en realidad cumplía con todo. ¿Y qué camino van a seguir, Dalibor? Nosotros hemos ido a todas las instancias, porque las instancias superiores son estos tribunales electoral regional y el Tribunal Electoral Nacional, que es el Tricel. Lo que nos queda ahora son instancias internacionales, lo cual ya es temporáneo, porque tendríamos que ir a la Corte Interamericana de Justicia, digamos, no hay plazo. Y probablemente lo hagamos por un tema además de dignidad, digamos. Pero en concreto hoy día no tenemos una salida a esta situación legal, porque el CERVEL es un servicio autónomo, no le podemos pedir a la Contraloría que vaya a meterse ahí, no hay un ente superior a estos tribunales electorales en materia electoral. Estamos en un sistema que la verdad es que no nos favorece en absoluto, y nosotros seguimos adelante porque esperamos que el CERVEL el día 11, ahora que se inicia pasado mañana, que se inicia, ¿cierto?, la propaganda política y todo lo demás, nos incorpore con un número como corresponde y como candidato reconocido, dado que cumplimos con todos los requisitos, y reconozcan, como digo hidalgamente, que aquí hubo un error, dejémoslo de ese porte. Ahora, colocándonos en todos los casos, ¿y si no fuera así? Y si no fuera así, bueno, entonces estamos ante una situación muy mañosa, donde de alguna manera, arbitrariamente se deja fuera a un candidato, como está ocurriendo en otras regiones y comunas. Teníamos el caso en Santiago de un alcalde que va a la reelección, ¿cierto?, en Renca, y han habido otros casos, pero es un tema que tiene que revisarse y tiene que cambiarse, porque al mismo tiempo que esto me pasa a mí, hay otros casos idénticos que fueron revertidos, donde sí se reconoció que efectivamente hubo errores. En nuestro partido, de más de 900 candidaturas, teníamos de orden de 150 rechazos. El 90 y tantos % de esos rechazos se revirtieron, porque se comprobó que había un problema en el CERVEL. Así de simple. ¿Ya? Hubo un porcentaje menor de en torno a un 5% que no se revierte porque efectivamente o tenían militancia anterior y no se habían retirado a tiempo, porque no tenían el cuarto medio, cosas que eran efectivamente irreversibles. Pero el caso nuestro es particularmente llamativo porque finalmente, cumpliendo con todo, el CERVEL dice que no. ¿Y cómo se hace, ¿qué cómo se hace campaña, Dalibor, en este mar de incertidumbre? Restando tampoco, ¿no? Porque si la elección son 6 meses más, bueno, no, la elección es prácticamente dentro de los próximos 30 días. Bueno, nosotros hemos hecho campaña, y lo reconozco, a través de redes sociales, hemos hecho campaña en la calle, hemos estado saliendo permanentemente, porque finalmente los comunistas nunca hemos necesitado un marco legal ni esta institucionalidad que muchas veces es mañosa y engañosa para actuar. Al revés, hemos actuado en clandestinidad también. Entonces, ese no es un tema, pero a la luz de la comunidad, las reglas no son parejas, claramente. Y son las cosas que se demandan hoy día deban cambiar, pues. Estas instituciones tienen que cambiar. Esto no puede seguir así. Tú no puedes tener instituciones donde hay funcionarias y funcionarios de 30 y tantos años de servicio haciendo exactamente lo mismo y no generando ningún tipo de soluciones. Ayer fuimos al CERVEL en Punta Arenas a pedir una entrevista con la directora y nos dice que no está recibiendo gente, que no está recibiendo candidatos. Que nos remitamos al sistema de transparencia. Perfecto, lo hicimos. Esperaremos 20 días, un mes, no sé cuándo nos va a recibir, cuando ya todo haya terminado. Entonces, en estas condiciones no puede funcionar un servicio público que está dedicado a esto. Ahora, Dalibor, me imagino que dentro del partido
se estará, bueno, no solamente analizando, como tú lo acabas de decir, fueron al CERVEL regional, me imagino que se movilizarán también los miembros o los departamentos correspondientes a nivel central del Partido Comunista. Por supuesto, se ha hecho. Esta es una región importante, Magallanes es una región importante. Pero ustedes han conversado un plan B, porque tú acabas de decir, iniciando la conversación, nosotros estamos apoyando, de acuerdo al compromiso contraído con el Frente Amplio, apoyar la candidatura de Arturo Díaz, candidato a alcalde. Así es. ¿Qué ocurriría si no eres ratificado como candidato a través del CERVEL? ¿Qué pasa en otras materias? Y fundamentalmente en la materia de gobernador regional. ¿En qué posición queda el Partido Comunista? Hay algo que nos va a cambiar y que es nuestro apoyo a Arturo, ¿no? A Arturo Díaz. Eso no va a cambiar. Como tampoco va a cambiar el acuerdo que tenemos en constituyentes, ¿cierto? Y la fuerza con la que vamos a trabajar para elegir nuestros concejales en Punta Arenas, Porvenir, Natales. El trabajo va a continuar. Lo que no está definido es obviamente qué vamos a hacer en materia de votación, de opciones hoy día en materia de gobernadores. Si eso ocurriese, no se ha analizado esa situación, hay que hacerlo al interior del partido. Y por qué no decirlo, también hay que hacerlo con el Frente Amplio, hay que conversar estas materias. Hoy por hoy nosotros tenemos una candidatura propia que se diferencia de todas las demás y esa es nuestra lucha, digamos, y esperamos, como digo, que hidalgamente el CERVEL reconozca que aquí hubo un error y que se revierta esta situación. Tú me acabas de decir que la candidatura del Partido Comunista, cuyo rostro eres tú, Dalibor, se diferencia a todas las demás. ¿Dónde están las más profundas diferencias de lo que plantea a nivel de gobierno regional el Partido Comunista y el Frente Amplio que los apoya y el resto? Por ejemplo, Unidad Constituyente, los independientes, Chile Vamos, etcétera. Nos diferenciamos primero que todo porque somos una candidatura militante de un partido político. De un partido político que además se diferencia desde el origen, no del partido solamente, sino que se diferencia desde el origen de esta Constitución. Nosotros desde el primer día nos opusimos. Y desde la década del 90, desde el fines de los 80, dijimos que no va a haber democracia en Chile mientras se mantenga esta Constitución y se mantenga este modelo económico. Y por eso no fuimos parte de la concertación. Por eso nos diferenciamos hoy día también, porque lo que hoy día ocurre en las calles de Chile y lo que la comunidad plantea es algo que nosotros hemos venido diciendo siempre. Y bienvenida la hora de que cambiemos la Constitución. Entonces nos diferenciamos porque hoy día nosotros nos seguimos hablando el mismo idioma. Hoy día a mí no me interesa profundizar en las leyes de excepción, por ejemplo. Lo que me interesa es replantear eso. No me interesa seguir hablando del plan de zonas extremas. Eso hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo en función de la nueva Constitución. En función de qué es lo primero, el desarrollo productivo, la calidad de vida de los magallanes, yo creo que sí. Entonces cuando tú tienes un presupuesto regional, por ejemplo, FNDR, solamente lo que se decide en el core. Pero perdón, solo perdón, sí. Un paréntesis. Pero las leyes de excepción no significan tener una vida más digna, tener mayor acceso al trabajo y a través del trabajo a la felicidad de la familia. A eso iba, pues. Ahí nos diferenciamos, porque tú puedes hoy día preguntar eso a cualquier candidato y te va a dar su opinión sobre la ley de excepción. Pero yo te garantizo que ninguno te va a decir que eso hay que replantearlo, cambiarlo. Que esa es una receta que funcionó probablemente en un momento dado, pero que a la luz de la nueva Constitución, eso no va a funcionar. ¿Y tú metes por en qué te lo planteo? a todas las leyes de excepción? A todas, alguna en particular? a todas, porque cuando tú tienes hoy día un presupuesto de la región de aproximadamente, según cifras oficiales, 80.000 millones de pesos, FNDR, que decide el core, entre comillas, 80.000. Y por otro lado... El Fondar, ¿no? El Fondema. El Fondema. El Fondema más el Fondema, que son del orden de 8.000, un 10%. Lo que deja el casino, municipio, por ahí anda. Por ahí. Entonces, cuando tienes 80.000 de resolución del core, por decirlo de manera simple, y por otro lado el Estado le entrega 126.000 millones al privado, de manera directa, a través de ley de excepciones, por dos vías, o por platita constante y sonante a través de incentivos,
o por excepciones tributarias, digamos, deja al Estado de recibir, por concepto de impuestos, de tributos, a través de esta ley de excepciones. Vale decir, una vez y media lo que decide el CORE se le entrega directo a la vena a la empresa privada. O sea, ¿tú estás de acuerdo en alguna medida? O sea, o el Partido Comunista, tú eres vos del Partido Comunista, estaría de acuerdo con lo que plantea el gobierno, que dice que van a trabajar las leyes de las exenciones tributarias para ponerle recursos a mejorar las pensiones? Porque se pregunta uno cómo se van a mejorar las pensiones. Y él dice, entre las fuentes de ingreso están las exenciones. No, en absoluto. Es que yo iba para otro lado con mi argumentación. Lo que yo te planteo es que cuando tú le entregas a través de ley de excepción al privado 126.000 millones y la región tiene 80.000 para decidir su destino, y el concepto lógico es cómo desarrollamos Magallanes, y además tú pones en el centro que vas a cambiar la Constitución y le vas a dar un rol distinto al Estado, yo no le paso esos 126.000 millones a nadie. Que queden aquí en Magallanes. Más los otros 80. Llegamos a 200.000 en un año. Pero administrémoslo de otra manera. ¿Por qué se lo tengo que pasar directo al privado? ¿Por qué no puede intervenir el Estado en esto? ¿Y por qué no podemos desarrollar Magallanes de otra manera entonces? ¿Por qué todo al mercado si finalmente todo se decide desde el punto de vista del centralismo, ¿cierto? En Santiago. Pero no es casualidad, po. Se decide en Santiago porque allá están viendo quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y quién se va a quedar con la torta. Está definido previamente. Entonces, la mirada nuestra es distinta. Es un Estado constructor, un Estado productivo, un Estado que participe también con el privado. Si no hay problema con eso. Pero hoy día tú le dices a las personas que hacen uso de la ley Navarino, y que por lo tanto están ligadas a la industria salmonera, por ejemplo, ¿cómo andamos con el tema de las leyes laborales? No sé, la verdad es que no. ¿Qué pasa con la Dirección del Trabajo, con la Inspección del Trabajo? ¿Cómo estamos con el tema laboral? Pero eso es un tema de fiscalización. Claro, y ocurre, se hace, la Dirección del Trabajo tiene embarcaciones propias y está permanentemente chequeando qué está pasando. Ayer hubo un incendio en una embarcación. Así es. ¿Y reciben incentivos tributarios? Sí, pues. ¿Y alguien condiciona eso? No, porque no lo exige la ley. O sea, da lo mismo si cumplen o no cumplen, porque en realidad ellos usan uso igual. El Estado les pasa igual esta torta. Eso tiene que cambiar, y para eso tiene que intervenir el Estado. Entonces, yo soy amigo de incorporar nuevos territorios al desarrollo productivo, de generar nuevas sendas de penetración, nuevos caminos, incorporar hermosos lugares. Por ejemplo, hoy día tienen la posibilidad de llegar acá, no puedes llegar al estuario Silva Palma, acá atrás, una zona maravillosa, a horas de camino por tierra, digamos. ¿Cómo generas una senda de penetración para allá? Si no lo hace el propio Estado, que con socios privados probablemente. El Estado hace lo que no hace el privado. Contratando maquinaria privada probablemente, ¿cierto? ¿Cómo terminamos ese camino famoso que en el fondo es el camino a Puerto William, en Tierra del Fuego, que va a permitir unir Puerto William por Chile, ¿cierto?, con el resto del país? Si lleva el ejército ahí más de 20 años en eso. Hay gente que ha jubilado en eso, ha hecho toda su carrera militar en eso, en el famoso Cuerpo Militar del Trabajo. Hoy día hay alternativas y tienen que ver con tecnología, con los recursos están. ¿Cómo se empodera el gobernador regional teniendo en cuenta que tienes un delegado presidencial? Llegando tú a la gobernación, ¿cómo te empoderas frente a ese delegado presidencial que viene con claras atribuciones? Sí, claro, ese va a ser un problema sin duda, va a depender mucho porque finalmente tú vas a tener eventualmente un gobierno nacional de turno, distinto Así color, es. distinto ¿Qué puede color, ser distinto color? Sí. que el gobernador electo o gobernadora, ¿cierto? Y al mismo tiempo ese presidente va a poner un delegado presidencial o delegada presidencial en la región de su propia pinta, obviamente, y vamos a entrar en un conflicto. Eso no debiese existir, esa figura, no debiese existir el delegado o delegada presidencial en la medida que tú estás eligiendo una máxima autoridad regional por el voto, la elección popular. Ahí debe radicar la soberanía de la región y del pueblo.
Entonces la figura esa es mañosa, que tú la ligas seguramente a temas de gobierno interior, de seguridad pública, vaya a saber uno cuál es el argumento, pero en rigor es un delegado del presidente de la República sobre esta autoridad electa. ¿Faltó en el Congreso más robustez para legislar en materia de descentralización? Porque Yo bueno, creo que no se legisló en materia de descentralización. Este es un primer paso, el tener la posibilidad de elegir a los gobernadores regionales. Yo creo que hay intención en eso, o sea, claramente hay fuerzas muy poderosas a nivel central que no quieren descentralizar. ¿De manera transversal políticamente? Yo digo de manera transversal en general, ¿no? En sectores conservadores de la política, tanto desde la centro izquierda a la centro derecha, digamos, son sectores que en el fondo están cómodos con este estado de cosas porque en décadas por parte del poder está bien que nada cambie para ellos. Entonces yo viví la experiencia de consejero regional. A mí me tocó ser el consejero regional con la segunda mayoría acá en Magallanes, después de Alejandro Cusano, electo. Y te juro, o sea, los consejeros regionales eran la última chupada del mate. Si es que se acordaban de invitarlos, y eran autoridades electas. Pero primero estaban todos los designados en la lista, todos los designados por la presidenta, por el intendente, todos los elegidos a dedo en la primera fila, los electos atrás, al fondo. Así de simple. Eso está diseñado así. Pero tú crees que ahora no es la posibilidad de ir cambiando diseño y darle el respeto que merecen quienes son electos por la ciudadanía. Así debe ser, y había personas que lo entendían muy bien en su momento, y yo conversé muchas veces con propios seremis que planteaban sentirse incluso incómodos por cómo se trataba a las autoridades electas. Entonces, eso tiene que cambiar, y depende mucho también... Porque tú fuiste electo con el voto ciudadano. Por supuesto. Claro, porque recordemos que antes en la primera elección eran electos por los concejales, ¿no? concejales. Lo que significó también muchísima suspicacia en el mundo de la política. Se vieron muertos cargando adobe en ese caso, porque con un voto y medio de un concejal, o sea, con 2 concejales, claro, tú tenías un core. Claro. Y literalmente hubo quienes salieron a comprar su core. Así de simple. Entonces, no podemos decir que no se ha avanzado. Se ha avanzado en descentralización. Hoy día se eligen los consejeros regionales, se van a elegir los gobernadores, que a su vez van a ser presidente del core. Así o presidentas. Así es. ¿Cierto? Es avance, pero además de eso requiere empoderarse, o sea, creerse el cuento. Porque tú no puedes permitir que se siga haciendo y deshaciendo sin que este cuerpo colegiado electo, llamado core, más su gobernador, dejen pasar el agua bajo el puente sin que nada pase. Tienen que ser los primeros en llevar adelante la demanda popular. El candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio a la gobernación de la región de Magallanes y Antártica Chilena, Dalibor Eterovich, está con nosotros en Candidato, Candidata, ¿quién es usted? Hacemos un brevísimo alto y ya retornamos.